Ahí está, ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto se ve. Bien, bueno, muchas gracias por la introducción. Entonces vuelvo a repetir, mi nombre es Marcelo Valdés, yo formo parte del grupo de la doctora Silvana Flores Larsen y al igual que Marco Hong, que bueno, ya han tenido la oportunidad de estar en sus charlas. Hoy, como ya les habían anunciado, tenemos la charla 5, donde vamos a concentrarnos en la parte de ventilación natural, ¿cierto? Como una estrategia pasiva de refrescamiento. Bien, lo primero que me gustaría que entendamos es a qué llamamos ventilación, ¿cierto? Y esto es una especie de definición a la que hemos llegado. Seguramente no es la única, pero bueno, es una que nos sirve para los fines de esta presentación. Entonces, ventilación es la sustitución de la totalidad o de una porción del aire que nosotros consideramos indeseable, ya sea porque su temperatura es muy elevada o su humedad es excesiva o es muy seco el aire, o que contiene una elevada contaminación, etcétera. Y esta la vamos a reemplazar por otra porción de aire que tenga mejor calidad, es decir, que tenga mucho mejor calidad en términos de esos factores que mencioné. La idea de este webinar de hoy es que bueno, nos llevemos algunas ideas o algunas estrategias de ventilación natural que podemos usar en nuestras viviendas y también les voy a presentar algunas formulitas de cálculo para estimar simplemente el caudal de circulación de aire que podemos obtener con estas distintas estrategias. Bien, entonces cuando hablamos de ventilación, los objetivos que estamos persiguiendo son principalmente dos. Uno es mejorar la calidad de aire, esto desde un punto de vista de lo que es la salud y la higiene. Y el otro objetivo es el refrescamiento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lograr el confort de las personas que están habitando el lugar que queremos ventilar. Bien, ¿por qué la calidad de aire interior es tan importante? Antes de que hablemos de la parte de refrescamiento, mencionemos brevemente esto. Bueno, algunos estudios sugieren que en el interior de una vivienda se puede llegar a concentrar entre 5 y 10 veces más contaminantes que en el ambiente exterior. Entonces, como son estos ambientes interiores donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo, ya sea en nuestros hogares o en la oficina o dentro de un vehículo, un auto, es importante saber cómo podemos hacer para disminuir la concentración de estos contaminantes, ¿cierto? A través de, bueno, uno de los mecanismos es la ventilación natural. Bueno, una de las fuentes por la cual podemos ingresar contaminación a los ambientes interiores es justamente por el ambiente exterior, ¿cierto? Si el aire exterior está contaminado, lo hacemos ingresar a nuestra vivienda, vamos a tener una concentración que ya nos viene por base de afuera. Sin embargo, dentro de nuestra vivienda vamos a generar aún más contaminación por numerosos factores que están presentes, y acá tengo una pequeña figurita que la obtuve de este link que está abajo, del Royal College de Londres, el cual muestra en los distintos ambientes de una vivienda cuáles son los tipos de contaminación que podemos generar, ¿no es cierto?, dependiendo de, bueno, qué es lo que tenemos o qué tipo de actividad se está realizando. Por ejemplo, en los baños tenemos mohos y hongos, bacterias, compuestos orgánicos volátiles que se desprenden de los químicos o productos de limpieza. En las habitaciones podemos tener ácaros, todo lo que son los virus, caspa de mascotas, etcétera. En la cocina, si tenemos quemadores que no son eficientes, podemos generar monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido nitroso, perdón. En las cocheras, ¿no es cierto? Si tenemos vehículos, tenemos el humo del escape que produce monóxido de carbono. Si lo usamos también para almacenar pinturas o solventes, vamos a expulsar todos esos contaminantes o aerosoles también en el ambiente. Y bueno, de alguna manera tenemos que tratar de eliminar eso porque, como decía, convivimos todos los días y la mayor parte del tiempo con esos contaminantes. Entonces, por esto es importante la ventilación, uno de los factores por los cuales es importante la ventilación en nuestros hogares. Bien, ¿cómo caracterizamos la ventilación? Principalmente a través de tres elementos básicos.
El primero de ellos es la tasa de ventilación, es decir, cuánto aire estamos introduciendo en nuestra habitación, en nuestro recinto, por unidad de tiempo. Para esto vamos a usar unidades que se expresan en metros cúbicos por segundo o litros de aire por segundo. Y otra muy común es las renovaciones por hora, o ACH por las siglas en inglés. Y acá tenemos, bueno, las equivalencias entre esas unidades, ¿no es cierto? Para poder pasar de una a otra, 1 litro por segundo es 3,6 metros cúbicos por hora. Y para saber la cantidad de renovaciones por hora necesitamos conocer el volumen del recinto. Bueno, acá tengo un pequeño ejemplo. Si tenemos 80 litros por segundo, eso equivale a 288 metros cúbicos por hora. Y si estamos en un ambiente estándar, como una habitación de 3 metros por 3 metros y 240, eso equivale a 13 renovaciones de aire por hora. Es decir, que en una hora, de manera teórica, ¿no es cierto?, nosotros hemos podido extraer todo el aire viciado de nuestro ambiente y renovarlo con aire fresco, una cantidad total de 13 veces. Eso es lo que representa esa unidad. Bien, el otro factor importante es la dirección del aire, ¿no es cierto? Y esto es importante porque lo que buscamos es que dentro de nuestro edificio, de nuestra habitación, el aire circule desde las zonas limpias hacia las zonas sucias. Esto justamente es para evitar que, si la circulación es contraria, estemos haciendo circular los contaminantes hacia las zonas que ya estaban limpias. Bien, y por último, el último factor es el modo de distribución o el patrón de flujo, y con esto lo que buscamos asegurar es que todos los ambientes o todos los rincones de nuestro ambiente puedan acceder a una buena circulación del aire, evitar que tengamos zonas de aire muerto donde se van a concentrar los contaminantes, lograr que todo el ambiente esté ventilado, ¿no es cierto? Y eso lo podemos lograr con la selección adecuada de la ubicación de las aberturas, entre otros factores. Bien, en términos de reglamentación, no tenemos nada que establezca valores mínimos para el caso de viviendas. Sí lo tenemos para lo que son los ambientes laborales, ¿cierto? Y acá tenemos en Argentina la ley 19.587/72, reglamentada por el decreto 351 del 79. Y esto lo que establece son valores mínimos de caudal en metros cúbicos por hora por persona, de acuerdo a el tipo de actividad, si hablamos de una actividad sedentaria o una actividad moderada, y de acuerdo a la ocupación del ambiente, o sea, la cantidad de personas. Entonces, ¿cómo se leería esta tablita? Si tenemos una persona, ¿no es cierto?, que ocupa 3 metros cúbicos, es decir, un área de 1 metro por 1 metro y 3 metros de alto, necesitamos 43 metros cúbicos de aire por hora, por esa persona. Si ahora tenemos 2 ocupantes, es decir, 6 metros cúbicos en total, necesitamos 29 metros cúbicos de aire por hora por persona. Y así vemos que a medida que aumenta la ocupación del ambiente, vamos requiriendo una cantidad mínima de caudal de aire que tenemos que asegurar por condiciones de seguridad e higiene, ¿no es cierto?, para evacuar los contaminantes y bueno, los posibles patógenos que tengamos en el aire. Y lo otro que podemos hacer, bueno, si una actividad sedentaria, ¿cierto?, correspondería a una actividad de oficina, o sea, las personas no están metabolizando demasiado, comparado con una actividad moderada, que sería, por ejemplo, ya, no sé, estar moviendo cosas de un lugar a otro, para una misma ocupación del ambiente, vemos que el requerimiento de caudal de aire es mucho mayor, ¿cierto?, por el hecho de que la actividad es un poco más intensa. Bueno, después podemos referirnos a otras reglamentaciones. Tenemos el decreto 911 del 96 para la industria de la construcción y a los códigos de edificación municipales. Algunos refieren al tema de ventilación, otros no, otros lo hacen de manera muy superficial. Acá doy el ejemplo del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habla de exigencias mínimas de aire interior de 2,5 metros cúbicos por hora por persona y de 0,3 metros cúbicos por hora por metro cuadrado. También tenemos bueno, los estándares internacionales, las normas ASHRAE 55 y 62, que
también establecen algunos valores de referencia en cuanto a ventilación que podemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras viviendas. Bueno, y finalmente también la Organización Mundial de la Salud ha establecido algunos valores de referencia, ¿no es cierto?, sobre todo en los que son los ámbitos de hospitales, ¿no es cierto?, donde se atiende a personas enfermas. Y bueno, esto ha sido potenciado por lo que es la pandemia del COVID, ¿no es cierto?, lo cual ha llevado, digamos, a establecer límites más rigurosos en lo que hace a renovaciones de aire, dependiendo del ambiente, dependiendo si la zona es una zona de alta transmisión aérea de virus, dependiendo de la ocupación promedio que se espera de esos ambientes, tendremos los distintos valores de renovaciones que solicitamos. Bien, entonces hablando ahora de la ventilación para refrescamiento, lo que vivía antes era simplemente para el tema de salud e higiene. Hablando del refrescamiento, acá podemos distinguir entre lo que es la ventilación intencional, que sería toda aquella que nosotros hemos previsto, ¿no es cierto?, o hemos diseñado, y acá entraría la ventilación natural, que es una estrategia pasiva, que es la que nos interesa, porque no consume energía, sino que aprovecha la energía que tenemos en el ambiente, y la ventilación forzada, que es la que, bueno, estamos acostumbrados, o la que todos conocemos, ¿cierto?, a través de ventiladores o aires acondicionados que mediante el suministro de electricidad hacemos o forzamos la circulación del aire en el ambiente. El otro tipo de ventilación es el no intencional, que es el que ocurre de manera no prevista, y esto es, bueno, cuando tenemos infiltraciones en nuestra vivienda, ya sea porque tenemos aberturas que no están bien selladas, o los burletes están desgastados, etc. Todo el aire que va a ingresar a nuestra vivienda, pero que no estaba contemplado que sea así. Bien, entonces a nosotros nos interesa la ventilación natural y cómo podemos hacer para emplearla para refrescar nuestros ambientes. Entonces la ventilación natural es impulsada por dos factores principales. Quizás el más importante es el viento, es decir, el propio movimiento del aire. Si nosotros tenemos una corriente de aire y abrimos nuestra ventana, lo más probable es que ese aire ingrese a nuestra habitación por el hecho de que ella se está moviendo. Y el otro efecto, que quizás no es tan conocido, es el efecto de la diferencia de temperatura. Lo que sí sabemos o conocemos es que el aire caliente, por general, siempre sube. Y si el aire caliente sube, el aire frío baja, y bueno, este movimiento natural, que se llama movimiento de convección del aire, también lo podemos aprovechar para enfriar nuestros ambientes. Ya vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entonces en esta figurita que tengo acá a la derecha, lo que muestra es una combinación de esos dos factores. Por un lado tenemos una abertura en la parte inferior de este edificio, en el cual está ingresando el viento con su velocidad, aire frío, ¿no es cierto?, que va a refrescar, se va a mezclar con el aire que está caliente dentro de la vivienda. Y luego tenemos esta chimenea en la cual el aire caliente que contiene, como decíamos, el aire caliente tiende a subir, entonces va a tender de manera natural a ser expulsado de la vivienda, y eso también entonces está favoreciendo la extracción de aire caliente de la vivienda, combinado con el movimiento del aire por el viento. Bien. Algunas consideraciones importantes. Bueno, la ventilación natural es variable, o sea, no es algo que nosotros lo vamos a poder determinar de manera exacta. Hay que tener en cuenta que, como todos sabemos, el clima es cambiante y muchas veces no lo vamos a poder predecir, por más que usemos la calculadora más precisa o lo que sea, eso no lo vamos a poder hacer. Siempre el viento y la temperatura van a fluctuar de manera aleatoria. Entonces, a veces nos tenemos que conformar con eso y vamos a tener situaciones en las cuales, si bien el diseño era correcto, las condiciones ambientales no son propicias para que se produzca la ventilación natural. Bien, y por otro lado, lo que sucede con la ventilación natural no es tampoco algo que lo podemos diseñar y va a ser exactamente como lo diseñemos.
¿Por qué? Porque pueden haber situaciones en las cuales generemos corrientes de aire que sean excesivas, con mucha velocidad, y termine siendo algo incómodo para las personas que están en la habitación, o que se generen zonas donde el aire esté estancado, ¿no es cierto? Porque, bueno, no podemos hacer llegar el aire de manera natural a todos los rincones de nuestra habitación, o que por más que abramos las ventanas completamente, no logremos renovar el aire con las tasas de renovación que nosotros deseamos. Entonces, todos estos factores hay que saber que están presentes y no lo vamos a poder controlar por más preciso que haya sido nuestro diseño. Y además está afectada por otros factores. Nosotros podemos haber diseñado la ubicación de nuestras ventanas para que la circulación sea óptima, pero las necesidades de habitación de nuestra vivienda nos requerían que pongamos un sillón en medio del living, y eso va a afectar a las corrientes de aire. Bueno, la presencia de esos obstáculos también quizás no estaba prevista, y es algo que va a afectar la ventilación. O también el hecho de que las puertas no están completamente abiertas o no están completamente cerradas, etcétera. Todos estos factores afectan, ¿no es cierto?, a la calidad a la eficacia y a la eficiencia del sistema de ventilación natural. Bueno, entonces hablemos un poquito del primer factor, que es el viento. ¿Por qué me interesa que veamos esto? Porque a nosotros nos interesa saber con qué velocidad o qué flujo de aire va a ingresar por una ventana a nuestra habitación, y eso va a depender en muchos casos de la altura a la que se encuentra la ventana. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, el viento o el aire, cuando entra en contacto con la superficie de la Tierra, ¿cierto?, por la misma fricción, el aire se va a frenar. Entonces lo que sucede en la realidad es que en las zonas bajas o a bajas alturas tenemos velocidades que son menores, y a medida que aumenta la altura, la velocidad llega a su valor del 100%. Bueno, ese efecto se conoce como capa límite atmosférica y depende, como se ve en la figurita, del grado de urbanización o lo que es la presencia de obstáculos que enfrenta el viento. Entonces, si tenemos una situación en la cual estamos en una playa sin prácticamente obstáculos, lo que muestra esta figura es que prácticamente a 300 metros ya tenemos el 100% de la velocidad. Si estamos en una zona suburbana, a 400 metros tenemos el 100% de la velocidad, y si estamos en una zona urbanizada con edificios altos, ahí estamos hablando de entre 475 y 500 metros para alcanzar el 100% de la velocidad. Entonces, esto que nos dice que si nosotros quisiéramos calcular la ventilación en esta ventanita de este edificio, no va a tener la misma velocidad del viento que la que tiene una ventanita que esté en un piso más abajo, justamente porque la velocidad es más chica en este estrato de lo que es en el estrato más grande. Bien, entonces ya vamos a ver cómo hacemos para determinar eso, determinar la velocidad en función de la altura. Por lo general, cuando uno consulta los datos de las estaciones meteorológicas, estos dan un valor de la velocidad del viento que se mide a una altura fija, por lo general 10 metros. Entonces, para poder calcular la velocidad a una altura cualquiera, h, podemos usar, hay varias fórmulas. Yo acá les presento una que es bastante sencilla. Como les digo, pueden buscar algunas de las referencias. También hay otras formas con otro tipo de ecuaciones logarítmicas más complejas. No tiene mucho sentido tener tanto detalle. Lo importante de esta ecuación es que vemos que la velocidad aumenta con la altura, y aparece este alfa de exponente que tiene que ver con, como decía, el grado de urbanización de la zona donde está ubicado el edificio. Entonces, bueno, si tenemos tiempo al final de la clase, vamos a hacer, al final del webinar, perdón, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde calculemos todo esto para un caso sencillo. Bueno, para tener una idea de qué pasa con el viento, lo que hice fue mostrar los histogramas de velocidad del viento para, en este caso, la ciudad de Córdoba. Y para ponerlo en contexto, podemos usar una escala
de intensidad del viento, que es esta que se muestra acá a la izquierda. Lo que muestra esto es que para Córdoba tenemos, bueno, un gran porcentaje de vientos con velocidad caracterizada como débil, entre 0,6 y 2 metros por segundo, bastantes vientos en el rango de moderado y una pequeña cantidad de vientos o de frecuencia de vientos en lo que sería la categoría de algo fuerte, de acuerdo a esta tablita. Para Mendoza también ocurre algo parecido, solo que tenemos un poco más de vientos en la zona de vientos débiles, ¿cierto? Y casi lo mismo en la parte de viento moderado. Bien. Entonces, estos datos son datos de estación meteorológica, lo que podríamos usar para calcular la velocidad del viento usando la formulita esa que les mostré antes, dependiendo de la altura. Bueno, entonces además de ese efecto que mostraba antes de capa límite atmosférica, otro efecto que se produce es cuando el viento encuentra un obstáculo en su camino, en este caso un edificio o una casa. En este videito lo que se muestra es el viento viniendo desde la izquierda, y lo que sucede es que el viento inicialmente trata de seguir la forma del cuerpo y lo hace bastante bien en esta cara del edificio, que es la cara a barlovento, y una vez que llega a la cara trasera, que es la cara sotavento, ya no puede seguirlo, no puede retomar o volver a cerrarse de manera suave como lo hacía acá al inicio, sino que indefectiblemente se van a formar remolinos, como se ven acá en la figurita, en esta vista de superior y esta vista lateral. Bueno, esos remolinos lo que generan son una zona de baja presión, ¿cierto? Estos dos remolinos son zonas de baja presión y en la zona que enfrenta el viento es una zona de alta presión. Entonces, viéndolo así, si tenemos alta presión acá adelante y baja presión atrás, uno podría pensar que si hacemos una abertura en la cara a sotavento o la fachada a sotavento, a barlovento, y una abertura en la fachada a sotavento, con esa diferencia de presión podríamos establecer una circulación de aire. De hecho, es lo que se busca en lo que llamamos la ventilación cruzada. Bueno, y ahora eso que mostraba es para un edificio aislado. En realidad todos los edificios forman parte de una urbanización mayor, ¿no es cierto? Entonces también lo que influye sobre el viento es cuáles son los obstáculos que hay en el camino. Por ejemplo, este edificio que se ve en la figurita chiquito, obviamente va a estar bajo la influencia de todos los remolinos que ha generado el edificio que tenía adelante, ¿cierto? Entonces las condiciones de viento que tenga las aberturas de este edificio van a ser muy diferentes a las que tenga este edificio que está recibiendo el viento directamente. Bueno, todos esos factores son muy difíciles de determinar. De hecho, las fórmulas empíricas que vamos a usar no tienen en cuenta estos factores. Para realmente tenerlo en cuenta habrá que hacer algún tipo de simulación como esta que se muestran acá, que no las he hecho yo, sino que las he obtenido de este sitio web que está indicado acá. Bueno, la otra cuestión importante o interesante, digamos, a describir es cuán grande es la velocidad del viento, ¿no es cierto? Y eso, para determinar eso, o para decidir eso, uno tiene que recurrir a factores subjetivos, ¿no es cierto? Bueno, cuán grande es la velocidad del viento y dependerá de eso cómo afecta a las personas que están en el interior de la habitación. Entonces, para nuestra ventilación natural, lo que buscamos es que su velocidad no sea tan baja como para que tengamos una situación o una sensación de sofocación, ¿cierto? Que prácticamente no podemos apreciar la corriente y esa no nos afecta, no nos refresca absolutamente nada, pero tampoco queremos que sea demasiado alta la velocidad como para que eso ya perturbe nuestra actividad y se torne incómodo, ¿cierto? Si estamos en una oficina y la velocidad es muy alta, lo más probable es que se nos vuelen los papeles, las cortinas se vuelen para todos lados, sea una situación muy, muy incómoda. Entonces, lo que buscamos con la ventilación natural es estar en un rango de velocidad de circulación
que esté intermedio entre estos dos puntos, entre una velocidad muy baja y una velocidad muy alta. Bueno, y ahora sí pasemos a hablar de las estrategias de ventilación natural. La primera que voy a describir quizás es la más sencilla, pero la menos eficiente de todas, es lo que se conoce como la ventilación unilateral. ¿En qué consiste esto? En colocar las aberturas de nuestra habitación o nuestro edificio en la misma fachada que enfrenta al viento. Entonces acá tenemos en esta figurita, bueno, dos aberturas en esta misma fachada. El viento está viniendo desde la izquierda acá. Y acá tenemos también dos aberturas, pero con un obstáculo. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema de este tipo de estrategia? Es que esta fachada, por lo general, está sometida a la misma presión. Entonces, es difícil establecer una circulación de flujo de aire en el interior del recinto si tenemos la misma presión empujando por las dos ventanas distintas. Entonces, para favorecer la circulación en estos casos, lo que se busca es tener algún tipo de obstáculo, como un alero o algo que desequilibre las presiones en las aberturas y eso produzca entonces una circulación. Acá en este caso, si producimos un leve obstáculo, ¿cierto? Eso ya genera una presión alta de este lado, una presión baja de ese lado y haría que el aire ingrese y circule por el interior del recinto. Bueno, para que este tipo de ventilación sea útil, algún criterio de diseño es que la profundidad del ambiente, es decir, la longitud, no sea mayor que 2 veces la altura del recinto. Y que la suma del área de las áreas de la abertura sea como mínimo el 5% del área total del recinto. Bueno, y como les decía, si tenemos tiempo al final de hacer ese pequeño ejercicio, vamos a poder comparar este tipo de estrategia de ventilación con la que viene, que es la ventilación cruzada. Bien, la ventilación cruzada, para lograr esta estrategia, lo que hacemos es colocar aberturas en fachadas con distintas orientaciones, ¿cierto? Ya sea una a barlovento y otra a sotavento, o una a barlovento y otra en los laterales, una pared lateral, etc. Lo importante es que no estén en la misma fachada. Este tipo de ventilación es más eficaz cuando bueno, las dos aberturas están en fachadas opuestas y que son transversales al viento, es decir, a 90 grados. También es más eficaz cuando la altura de las aberturas es diferente, es decir, la abertura por la cual ingresa el aire a nuestro recinto está más abajo que la abertura por la cual el aire sale del recinto. ¿Eso por qué? Porque nos permite utilizar este efecto chimenea que describí antes, o el tema de la temperatura, ¿cierto? Nos va a permitir evacuar el aire caliente que se tiende a acumular en las regiones más elevadas de la habitación. Y por último, también lo vamos a ver o explicar un poco más de detalle luego, este tipo de ventilación cruzada es más eficaz cuando la abertura de salida es mayor que la abertura de entrada. O sea, acá en la figurita que se ve abajo, está mostrando dos situaciones independientes, una en la cual el viento está viniendo desde la izquierda, ¿cierto? Ingresa por esta abertura, el aire frío, se mezcla con el aire más caliente que tenemos en el recinto y abandona el recinto por la abertura superior, ¿no es cierto?, permitiendo evacuar justamente el aire caliente que está concentrado en las zonas superiores. Y la otra situación es cuando el viento está ingresando por la derecha acá, por una abertura inferior, nuevamente se mezcla con el aire caliente y lo evacúa por una abertura superior. Bueno, esta figurita lo que muestran es una comparación entre bueno, los distintos tipos de estrategias, la ventilación unilateral y la ventilación cruzada, que son el resto de las figuritas, y además muestra qué pasa con los tamaños relativos de las aberturas, de entrada con la de salida y la ubicación relativa de la entrada y la salida.
acá el viento está viniendo desde abajo, ¿cierto? Como indica la flechita. Entonces, si vemos la primera figura, que es la ventilación unilateral, y analizamos la velocidad, vemos que prácticamente dentro del recinto tenemos una velocidad muy baja, es decir, no estamos produciendo prácticamente circulación de aire dentro de la habitación, que era lo que esperábamos, de acuerdo a lo que decíamos con respecto a la ventilación unilateral. Ahora, si agregamos la abertura de salida, en este caso más pequeña que la abertura de entrada, vemos que ahora sí se produce la circulación, ¿no es cierto? El aire ingresa, tenemos circulación de aire, el aire egresa de la habitación por esta abertura, pero podemos notar que, bueno, cerca de las paredes prácticamente no hemos generado circulación. Entonces esto sería un problema si, por ejemplo, alguna de estas paredes estuviera soleada, ¿no es cierto?, y se calentara durante el día. Con este método de ventilación no lograríamos evacuar el calor de la pared porque no estaríamos haciendo, no podríamos hacer que el aire frío entre en contacto con la pared caliente. Si ahora invertimos la situación, es decir, ponemos la abertura más chiquita en la entrada y la abertura más grande en la salida, fíjense cómo cambia la distribución de aire. Ahora sí tenemos velocidad de viento cerca de las paredes, o sea, mejoró muchísimo esta situación comparada con esta, ¿no es cierto? Que es lo que decíamos en la filmina anterior, que era mucho más eficiente cuando justamente teníamos esta situación. Y bueno, y acá tenemos el caso donde las dos aberturas son iguales, donde vemos que sí se produce circulación, pero no tenemos tan buena circulación en la zona de las paredes como la teníamos en el caso C. Y bueno, los otros dos casos del final lo que muestran es el efecto de correr las aberturas lateralmente sobre las mismas fachadas. Eso mejora la circulación sobre las paredes, mejora bastante comparado con el caso C. Y el efecto de poner la abertura de salida en la pared lateral, ¿no es cierto? Son muy parecidos estos dos, que serían estrategias válidas también para lograr una buena ventilación, una buena circulación de aire. Bien, algunas reglas de diseño que podemos usar, algunas ya las he mencionado. Si estamos hablando de ventilación unilateral, si tenemos una sola abertura, la relación de aspecto de nuestro ambiente como máximo debe ser de 1,5. Esa es la relación entre el alto, el largo o la profundidad del ambiente y el alto del mismo. Si en lugar de tener una tenemos dos o más aberturas, pero sigue siendo ventilación unilateral, ahí podemos incrementar la relación de aspecto hasta 2,5. Y si tenemos ventilación natural, es decir, aberturas en fachadas opuestas, ahí podemos llegar a incrementar la relación de aspecto hasta 5. ¿Eso por qué? Porque justamente esta condición es beneficiosa para mejorar, para aumentar la circulación de aire y la velocidad de aire, como veíamos antes, y va a permitir, ¿cierto? Bueno, evacuar la temperatura, el aire con temperatura elevada y también evacuar contaminantes. Bueno, entonces en esta parte, casi al final de la presentación, me gustaría mostrarles estas formulitas que les decía para hacer algunos cálculos sencillos de caudal de ventilación que podemos obtener en función de la geometría del recinto, en particular de las áreas de entrada y de salida, de la velocidad del viento y de las presiones que tenemos en la entrada y la salida. Entonces, para calcular ese caudal, podemos hacer uso de la diferencia de presión, es decir, cuál es la presión en la entrada será más grande que la presión de salida. Mientras más grande sea la diferencia, esperamos que mayor sea el caudal o la cantidad de aire que está ingresando al recinto. Y la otro tipo de fórmula es usar la velocidad del viento. Mientras más rápido viene el viento, mayor circulación de aire tendremos en el interior del recinto. Bueno, entonces estas formulitas no tiene mucho sentido ver de dónde salen, son formulitas de manual y pueden consultar estas fuentes que están disponibles en internet, son libres.
Bueno, esta que estamos viendo acá, para calcular el flujo de aire por ventilación natural, lo que necesitamos es la diferencia de presión entre la abertura de entrada y la abertura de salida y el área efectiva de abertura de ventilación, que se calcula de esa manera. ¿Cómo calculamos la presión? Esa es la pregunta que quizás nos estamos haciendo ahora. Para eso tenemos que recurrir a lo que llamamos el coeficiente de presión. La gente que está en la parte de construcción seguramente es familiar con ese concepto de coeficiente de presión. Es algo que se menciona en el reglamento CIRSOC, ¿cierto?, del efecto del viento. Bueno, ya les voy a mostrar cómo podemos obtener ese valor. Entonces las presiones las calculamos de esta manera con el concepto de presión dinámica, que es simplemente la densidad del aire por la velocidad del viento dividido 2. Bien, la otra formulita que podemos usar es la formulita del método British Standard, que es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que aparece ahora la velocidad del viento y en lugar de tener la diferencia de presión, tenemos la diferencia de ese coeficiente de presión, que ya vamos a ver bien cómo lo calculamos. Bien, ese coeficiente de presión del que hablé es algo que depende de la orientación de la pared, es decir, si es la que está enfrentando al viento o la que está a barlovento, o la pared trasera, ¿no es cierto?, si está sotavento. Va a depender de la ubicación de la ventana dentro de la pared. No es lo mismo que la ventana esté en el centro de la pared o que esté en la esquina de la habitación. Y va a depender del ángulo de incidencia. No es lo mismo si el viento incide de manera transversal a 90 grados o si incide con un ángulo sobre la ventana. ¿Cómo podemos obtener ese valor del coeficiente de presión? Bueno, podemos medirlo, que no es algo que se realice habitualmente, salvo que se quiera hacer investigación. Podemos hacer simulaciones, y acá les dejo el link de esta herramienta que ha creado uno de los colegas de nosotros en Santa Fe. Para el que quiera verlo, ahí está el link disponible. Y también podemos obtenerlo de los reglamentos de construcción. En el caso particular de Argentina, podemos usar la CIRSOC 102. Entonces, ¿cómo veríamos esos valores? Bueno, si nos referimos al Código de Construcción del Distrito Federal de México, bueno, porque este libro es mexicano, tendríamos una tablita como esta, donde nos dice si la pared está a barlovento, ese es el coeficiente de presión; si la pared está a sotavento, ese es el coeficiente de presión que hay que usar. Y si fuéramos la CIRSOC, quizás un poquito más detallado, tendríamos tablitas como estas, donde dependiendo de la orientación del viento, bueno, no se ve mucho acá en la figura, pero acá está el ángulo del viento y acá también está. Entonces, dependiendo de si el viento viene desde esta cara o si viene desde esta cara, tendremos el valor del coeficiente de presión que sale de esas tablitas de acá. Bien, y por último, la última formulita para el tema de ventilación cruzada que me gustaría mostrarles es esta fórmula de Ollier, no sé cómo se pronuncia bien eso, que nos permite calcular el flujo de ventilación en función de la velocidad, en función del ángulo de incidencia del viento y en función del área de entrada. Y aparece también un factorcito acá que se llama factor de relación, que eso nos indica o depende de la relación entre el área de la salida y el área de la entrada. ¿Cierto? Ese valor lo podemos calcular de esta tablita, también obtenida de este libro del Freixenet. Lo que es interesante mostrar de esta tablita es que cuando el área de salida es más grande que el área de entrada, ¿cierto?, es decir, que la relación es mayor a 1, fíjense que el valor del factor de relación es mayor que 1. Eso que nos dice que va a ser mucho más efectiva, es decir, tenemos más caudal de ventilación cuando el área de salida es más grande que el área de entrada, que es uno de los puntos que habíamos hecho al principio cuando introducimos el tema de ventilación cruzada. Bien, entonces todas estas tres formulitas se pueden usar para hacer una estimación de
el flujo de ventilación. No existe la fórmula perfecta, ¿no es cierto? Cada una les dará un valor que será distinto y quedará a juicio del diseñador determinar cuál es la que va a usar para su diseño. Bien, bueno, acá lo que veíamos es que tenemos esta tablita para sacar el factor de relación. Si tenemos la relación de áreas, si nuestra relación de áreas no está en esa tablita, podemos calcular también el factor de relación usando esa formulita, donde el RB es la relación de áreas que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, para valores que no están tabulados, también podemos calcular el valor del factor de relación. Bien, y por último, si queremos calcular el tema de ventilación unilateral, es decir, ya no cruzada, sino simplemente con una abertura, podemos usar esta formulita del British Standard, que nos permite calcular el caudal de ventilación en función de la velocidad del viento y del área de entrada, ¿cierto? Es mucho más sencilla que las anteriores y bueno, como les decía, si tenemos tiempo, vamos a poder comparar los resultados de esas tres expresiones que vimos antes. Bueno, hablemos un poquito de la ventilación por stack o por efecto stack o efecto chimenea. Esto es lo que mencionaba un poquito antes, en el cual tratamos de usar este fenómeno natural de convección del aire que hace que el aire caliente ascienda y el aire frío descienda. Y este efecto puede ser muy importante, sobre todo en verano, para refrescar los ambientes. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, acá tenemos una figurita que ilustra el efecto directo del efecto de stack. Nosotros estamos en una situación donde dentro de nuestra vivienda tenemos aire caliente y queremos refrescarlo. Entonces el aire caliente naturalmente asciende, ¿no es cierto? Se trata de ubicar en los estratos superiores. Si ahora tenemos aberturas en nuestra casa, ¿no es cierto?, en la parte superior, ese aire caliente naturalmente va a tender a salir de nuestra casa. Ahora, si el aire sale, dentro de la casa se genera un vacío que tiene que ser llenado y lo va a llenar o se va a llenar con el aire frío exterior que va a ingresar por las aberturas que están más abajo. Entonces este tipo de ventilación nos sirve, como decía, en las épocas de verano, donde tenemos una amplitud térmica entre el día y la noche, ¿cierto? Durante el día nuestra casa se vuelve caliente, el aire en el interior está caliente, en la noche el aire exterior se enfría y podemos usar este efecto para justamente enfriar o refrescar la vivienda durante la noche. Sin embargo, bueno, si tenemos sistemas de ventilación forzado, este efecto puede ser un producto de ineficiencias, porque si dentro de nuestra vivienda tenemos un calefactor que está calentando el aire, sabemos que el aire va a tender a salir por las aberturas superiores y eso va a hacer que entre aire frío por las aberturas inferiores. Entonces, para ventilación natural es bueno, para ventilación forzada hay que tener cuidado de que este efecto no nos esté produciendo ineficiencias. Bueno, lo que decía antes es que lo ideal en realidad es combinar tanto lo que es la circulación del aire por el efecto del viento, el movimiento del aire, y por el efecto de la temperatura. Entonces esta figurita que tenemos acá muestra justamente eso, una vivienda que tiene 2 pisos, el viento está viniendo de la izquierda, sabemos que en la zona que enfrenta al viento, la zona barlovento, tenemos una presión elevada, en la zona sotavento tenemos una presión más baja. Entonces si colocamos aberturas sobre la pared a barlovento, vamos a permitir que ingrese el aire con una velocidad determinada. Y si colocamos aberturas en la zona de sotavento, vamos a aprovechar esa diferencia de presión para hacer que el aire circule de manera cruzada, ¿no es cierto?, atraviese toda la habitación, refresque los ambientes y además, en este caso, también estamos aprovechando el efecto chimenea
porque estamos haciendo que el aire ascienda hacia una abertura superior y expulse el aire caliente. Entonces lo ideal es tratar de diseñar nuestro sistema de ventilación natural para combinar esos dos efectos. Bueno, el efecto de ventilación por chimenea es algo similar. La chimenea solar consiste en una chimenea con un material que absorbe radiación y se calienta con el sol. Entonces, al tener aire caliente en su interior, el aire caliente naturalmente asciende, va a salir del recinto y al salir el aire del recinto genera un vacío que lo vamos a llenar con aire fresco del exterior. Bueno, esas formulitas que yo les presenté antes, si la vivienda es relativamente sencilla, uno puede hacer los calculitos manuales. Por lo general, lo que uno suele hacer es recurrir a algún software que haga los cálculos por uno mismo, ¿cierto? Ya tienen todas las fórmulas incorporadas. Y acá les dejo los links de dos software que les pueden resultar de interés a los que quieran hacer cálculos de ventilación. Uno es CoolVent, que fue desarrollado por el MIT, y el otro es OptiVent. Este último está muy bueno porque se puede usar directamente desde el navegador de internet, no hace falta descargar nada. Pero bueno, hoy me fijé en este link y lamentablemente el link del software está caído, se ve que están actualizándolo. Pero bueno, se los dejo igual para que estén atentos si en algún momento vuelven a poner o reactivar el software, lo van a tener ahí para acceder. Acá se muestran las interfaces, entonces en el OptiVent era muy intuitivo porque uno seleccionaba el tipo de aberturas o la disposición de las aberturas, si tiene más de un piso, si es ventilación unilateral, daba las dimensiones de las aberturas y les hacía los calculitos por ustedes. Bien, y ya como último tema de interés al tema de ventilación, me gustaría mostrar este tema que es relacionado a la influencia que tienen las condiciones ambientales exteriores sobre la ventilación natural. Un poco nosotros hemos hablado hasta ahora de, bueno, cómo influye las dimensiones de las aberturas, la ubicación relativa de estas, pero otro factor que también es importante es las condiciones ambientales exteriores. Sobre todo lo que hace al viento, la temperatura y la humedad. Entonces este estudio que está referido acá, lo que han hecho es determinar un índice o un potencial para la ventilación natural, que no es otra cosa que una cantidad de horas en el año que se pueden determinar que son óptimas para generar condiciones de ventilación natural. Y eso va a depender únicamente de los datos meteorológicos de la zona. Entonces habrá zonas en donde, por ejemplo, la amplitud térmica no es buena y las condiciones para generar ventilación natural no son adecuadas, y habrá otras zonas en las cuales sí se produzca. Entonces, ¿cómo caracterizamos eso? A través de esto que le llaman potencial de ventilación. Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, bueno, yo lo he calculado para la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mendoza en Argentina. La idea de este potencial de ventilación natural es decir, siempre y cuando la temperatura del aire se encuentre en un rango dado por estas temperaturas. Una es 12,8, que es la mínima temperatura dada por la SRAE, y la otra es la temperatura adaptativa de confort, que se calcula de esta forma. Mientras la temperatura esté en ese rango, mientras la temperatura de punto de rocío sea menor a 17 grados centígrados y mientras la velocidad del viento sea menor a esta velocidad superior, que bueno, se calcula de acuerdo a la formulita que están ahí, vamos a tener condiciones óptimas para la ventilación natural y eso nos va a sumar a la cuenta de horas en el año. Entonces, si hacemos esa cuenta para, como les decía, en este caso Mendoza, lo que nos da como resultado es que de las 8.760 horas al año, en 5.213 tenemos condiciones adecuadas para generar ventilación natural.
Esto que está mostrando acá es simplemente los rangos de temperatura de punto de rocío, en el cual tenemos condición de ventilación natural, y el rango de temperatura de bulbo seco, en la cual tenemos condiciones óptimas para ventilación natural. Y si hacemos el mismo calculito para Córdoba, ¿cierto? Como para dar una referencia en el centro del país, ese número ahora nos da 5.500 horas, o sea, casi 400 horas más para generar ventilación natural. Entonces estas dos zonas, la provincia de Córdoba, perdón, la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mendoza, son dos zonas que tienen buen potencial para la ventilación natural. Habría que hacer para el resto del país, a ver cuál es la zona más óptima. No lo hice para Salta, que hubiera sido interesante, o sea que yo estoy ubicado en Salta. Pero bueno, el que esté interesado nos puede consultar y podemos pasarle la información para que hagan el cálculo en la zona que les interese. Bien, y lo otro interesante de ver es, bueno, acá dice Ciudad de Mendoza, en realidad es para Córdoba y para Mendoza, es que justamente los meses en los cuales tenemos el mayor potencial para generar ventilación natural son los meses del verano, ¿cierto? En diciembre tenemos el máximo en la ciudad de Córdoba y, bueno, acá en noviembre, fines de noviembre y diciembre tenemos los máximos para la ciudad de Mendoza. Bueno, y por último, esto es lo que presentan estos autores, mostrando para muchas ubicaciones en el resto del mundo, caracterizando todas las ubicaciones en función de ese potencial de ventilación natural. Mientras más rojo es, menos potencial tiene, mientras más azul mayor es el potencial. Como vemos acá en los pocos puntos que han analizado en Sudamérica, muchos de ellos tienen buen potencial para la ventilación natural. Bien, les dejo acá algunas referencias que son las que he ido utilizando a lo largo de esta presentación y bueno, algunos links también para que después lo puedan consultar. No sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos en la hora. No sé si quieren, podemos seguir o corto acá, como ustedes prefieren. No sé cuánto tiempo estás pensando. Son 5 minutos más. Bueno, entonces sí, porque digamos el cronograma que teníamos era de 1h30 total, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, sí, me demoro 5 minutos más para el problemita y dejamos para las preguntas. Bueno, entonces lo prometido, este pequeño problemita para que plasmemos estas fórmulas que presenté en un ejemplo práctico. Lo que nos pide este problemita es que calculemos la tasa de ventilación para un lugar en el cual la velocidad meteorológica es de 1,4 metros por segundo y nos dan acá las dimensiones de la ventana de entrada, 1,3 metros cuadrados y 1,8 metros cuadrados. Este edificio se sitúa en el centro urbano y estamos hablando de un piso que está a 20 metros de altura. Entonces lo primero que hay que hacer es, bueno, ubicar la velocidad del viento que tenemos a 20 metros de altura y para eso recurrimos a la formulita, la primera que presenté, donde el alfa será el que corresponda a una zona urbanizada, ¿cierto? Podríamos usar este de acá, 0,25. Entonces ahora con eso hemos determinado la velocidad que tenemos a la altura de las ventanas donde va a ingresar el viento. Bueno, ahora calculamos la presión dinámica, que es simplemente la densidad por la velocidad al cuadrado dividido 2, eso nos da 1,71 pascales y con esto podemos determinar la presión en la entrada y la salida si conocemos el coeficiente de presión. Entonces volvemos a la formulita que teníamos para la presión en la ventana de entrada, es igual a la presión dinámica por el coeficiente de presión. Y el coeficiente de presión, bueno, en este caso lo saquemos de esta tablita que es bastante sencilla. Para la ventana de entrada usamos la pared a barlovento, 0,8. 0,8 por la presión dinámica y ahí tenemos 1,37 pascales la presión en
en la ventana de entrada. Para la ventana sotavento hacemos lo mismo, solo que utilizamos el coeficiente de presión que corresponda a la ventana sotavento, en este caso menos 0,5, y tenemos ya las dos presiones. Nos queda el área efectiva, que bueno, usamos la formulita que había presentado, eso nos da 1,05. Ya con esto ya podemos calcular la tasa de ventilación, con esa formulita, la primera formulita que vimos, nos da 1,3 metros cúbicos por segundo. Entonces, para esa situación, tenemos un caudal o un flujo de aire que va a ser de aproximadamente 1,5 metros cúbicos, por segundo. Si queremos usar la formulita del British Standard, ¿cierto? Utilizamos la variación del CP, del coeficiente de presión, que son los que ya hemos obtenido, y fíjense que obtenemos un valor que es el mismo. Esto es una coincidencia, que el mismo no siempre va a ser así. Y si usamos la última formulita, que tenía en cuenta la dirección del viento, lo que hay que hacer primero es determinar este factor de relación, para lo cual podríamos usar la tablita. Bueno, el valor que nos da acá de la relación de áreas no lo tenemos tabulado, va a estar entre 1 y 1,27. Podemos tomar el valor en el medio o podemos usar la formulita esta para calcularla y nos da 1,15. Ahora con ese valor reemplazamos y nos da la tasa de ventilación 1,5 metros cúbicos por segundo. ¿Cierto? Es parecido al valor de 1,3 que calculamos antes, y como les decía, bueno, cuál es el valor que usamos, eso ya dependerá del diseñador y del propósito que esté buscando. Bien, entonces, si recordamos esto, 1,5, y ahora decimos que vamos a eliminar la ventana de salida, ¿cierto? Es decir, estamos en el ejemplo de ventilación unilateral, y usamos la formulita que les había presentado. Fíjense que el valor ahora del caudal de ventilación nos da 0,05 metros cúbicos por segundo. Es decir, hemos reducido el 97% el flujo de aire simplemente por eliminar esa ventana. Por eso, digamos, este tipo de ventilación, dijimos al principio, no es muy eficiente comparado con la ventilación cruzada. Bueno, y eso es todo lo que tengo para mostrarles. Les agradezco mucho la atención. Y bueno, si tienen algunas preguntas, traté de responderlas. Sí, bueno, vayamos a las preguntas. Yo no sé si vos las podés visualizar en tu chat, y si no, Silvana tal vez nos pueda... Tengo que salir de la presentación, a ver. Ahí va. A ver. Sí, en el chat todavía no tenemos ninguna pregunta, por lo menos las que yo estoy mirando acá. Bueno, yo haría una pregunta, me saldría del tema, pues una pregunta Sí. que me intriga a mí personalmente, que corresponde a ventilación, no en las condiciones de refrescamiento, sino en condiciones de invierno, que parecería que hay como un conflicto entre lo que es ahorro energético y lo que es, digamos, necesidades por cuestiones de salud, ¿no? Es decir, se trata de hacer las viviendas en invierno lo más herméticas posibles, a fin de evitar de que el aire frío del interior obligue a consumir energía, ¿no? Pero por otro lado, esa hermeticidad va en contra de lo que es la salud, ¿no? Es decir, que se requiere un mínimo de consumo de aire para mantener las cuestiones de salubridad interiores, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Es decir, ¿qué criterios hay como para, digamos, resolver ese conflicto, ¿no? No sé si fui claro con la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Lamentablemente no tengo una muy buena respuesta, pero sí, seguro, digamos, lo que planteas es muy cierto. Obviamente, bueno, todos sabemos que desde el punto de vista de las instalaciones de gas, por ejemplo, para evitar justamente problemas de toxicidad, ¿no es cierto?, de los quemadores en las cocinas, tenemos
requerimientos de mínimos de ventilación, ¿no es cierto? Las rejillas de ventilación ubicadas a una cierta distancia de las cocinas, etcétera. Están esas regulaciones, pero bueno, no son compatibles, como bien decís, con el tema de la eficiencia energética, ¿no es cierto? Y de asegurar que tengamos la hermeticidad para evitar que se nos escape el calor, digamos, en invierno. No sé vos, Silvana, si tenés algo. Sí, iba a comentar un par de cositas. Es cierto que es un problema en el invierno, no para todas las localidades y para todos los climas. Por ejemplo, nosotros en la zona de Salta, en zona cordillerana, en los mediodías de invierno la temperatura afuera suele estar más cálida que la temperatura dentro de las casas y entonces sí se puede aprovechar para ventilar, ¿no? Es más, es lo que hacemos usualmente, pero son climas especiales, digamos, climas con mucho sol y con temperaturas no tan bajas. En otros climas, en donde no se puede hacer esto, lo que se hace es recurrir a dos estrategias. La primera es utilizar un precalentador de aire, ¿no? Si estamos, por ejemplo, nosotros que trabajamos con todo lo que es energías renovables y ese tipo de cosas, se puede utilizar, por ejemplo, un colector solar de aire que toma el aire exterior, lo precalienta y lo ingresa a más alta temperatura, entonces ahí no hay esa pérdida de eficiencia, ¿no? Y la otra cuestión que se puede hacer y que tuvo auge ahora con el tema del COVID es utilizar filtros especiales y recircular el mismo aire del local, ¿no? Y filtrarlo para quitar todo lo que es las cuestiones de, digamos, de salubridad, matar bacterias y ese tipo de cosas, ¿no? Son filtros especiales que se ponen en los sistemas de circulación de aire. Esas serían las opciones más razonables, ¿no? Bueno, mientras tanto han entrado algunas preguntas, así que aprovechamos para contestarlas. Bien, a ver, acá estoy viendo Ana. Ana dice, entonces, para poder aplicar la estrategia de ventilación cruzada, va a depender del potencial de ventilación natural de la localidad. Sí, eso que yo mostraba es un estudio que han realizado estos investigadores de China, si no me equivoco. Sí, va a depender, uno de los factores es justamente de la localidad, ¿no es cierto? Habrá zonas en las cuales serán más propicias para generar las condiciones óptimas de ventilación natural y otras no tanto. Este potencial de ventilación que yo mostré será una de las herramientas que podemos usar para cuantificar eso, y habrá otras que no hemos visto acá. Pues dice... Perdón que interrumpa. Sí. Marcelo, seguís compartiendo la pantalla. Perdón. Se te ve muy chiquitito y está todo como... Bien, ahí creo que dejé de compartir. Ahí está, buenísimo. Gracias, sí. Disculpen. Bien. Bueno, no sé si respondí la pregunta de Ana. Pasemos a la de Alfredo. Dice, los aire acondicionados de split que no tienen renovación de aire exterior solo enfría el aire viciado. No se debería prohibir en locales públicos u oficinas porque no cumple con la mínima renovación. Es una buena pregunta. Nos metemos acá en la parte legal. Yo creo, sí, en la parte... Sí, es cierto que los aires acondicionados que no tienen renovación recirculan el aire, ¿no? Ya sea que estén en modo calefacción o en modo refrigeración. Están recirculando el aire, muchas veces no terminan de filtrar todas las cosas porque es un filtro solamente para polvo, no un filtro biológico, para los elementos biológicos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí a prohibirlo, bueno, lo que se puede hacer es buscar otra fuente de ventilación que ingrese aire del exterior y que me permita seguir utilizando el aire acondicionado, ¿no? Una pequeña rendija o algo que me asegure el tema de salubridad y el aire acondicionado funcionar como un equipo de calefacción o de refrigeración exclusivamente. Claro, sí, creo que mientras es como en el caso de la... Claro, es como el mismo caso de las cocinas o de los ¿cómo se llama? De los calentadores de agua
y esas cosas que necesitan una ventilación, y entonces se las provee una rejilla, digamos que está diseñada para proveer cierto flujo de aire que elimine todos esos gases que produce, por ejemplo, la cocina. Sería un caso similar. Claro. A ver. Bueno, Sí, yo escucho medio entrecortado, no sé si es mi internet, pero a ver, sigo leyendo las preguntas. Virginia dice, me interesaría saber el potencial de ventilación para la ciudad de Santiago del Estero. Eso no sé, ¿tenemos forma de hacer llegar algo a la gente, Silvana? Yo acá voy a anotar los pedidos. A través del mail me parece que se podría hacerlo llegar. Bien. Santiago del Estero, imagino la capital. Y después también piden para Catamarca. Bien. Entonces eso podría ver de enviárselo a la gente que lo pide. Tenemos Ana y Virginia. Bueno, Alfredo Esteves. Hay un nivel de infiltración de aire que es una ventilación no voluntaria que ocurre siempre frente a la diferencia de temperatura interior-exterior. Ese valor es aproximadamente 0,5 renovaciones de aire por hora. Eso fue medido por cuestiones de concentración de radón en los interiores y mantener 0,5 renovaciones de aire por hora mantenía los valores suficientemente bajos. Ese nivel podría ser suficiente para temas de COVID, por ejemplo. Bueno, ahí puedo contestar un poco yo, Alfredo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? En el tema del COVID, el tema de la ventilación natural o el tema de la ventilación en general fue una cosa muy publicitada y todo con justa razón, ¿no? Porque es un virus respiratorio que se transmite por el aire. Entonces, lo que dicen los que saben es que los virus respiratorios necesitan una ventilación que es más alta, ¿no? Entonces se sugiere, por ejemplo, pasar de lo tradicional de 80 litros por segundo por persona, ¿no? A 160 litros por segundo por persona para el COVID. Entonces, la media renovación de aire, bueno, dependerá del volumen del local, ¿no? Para ver si aseguramos esos 160 litros por segundo por persona o no. Eso habría que hacer la cuenta para el volumen específico con el que se esté trabajando, ¿no? Quizás sí, si es algo pequeño, pero no sé porque habría que mirar, digamos, hacer las cuentas, ¿no? Depende también de la ocupación, de la cantidad de personas que estén en ese ambiente, etcétera. Pero como dato, para COVID, las sugerencias son 160 litros por persona y por segundo. Bueno, a ver, tenemos otra pregunta acá de Florencia. También piden para La Plata abajo, así que incluílo. Sí. Dentro del trabajando una semana. Ya lo anoté. Sumarle al trabajo que. Pero bueno. A ver, y acá Florencia dice, en los climas fríos como Patagonia, entonces deberíamos ventilar en invierno cerca de las 15 horas para no perder temperatura, y en verano a la noche para enfriar el ambiente. Sí, bueno, eso depende de la temperatura que tengan en la Patagonia a las 15, ¿no? Porque si hacen 15 grados a las 3 de la tarde no conviene ventilar de ninguna manera porque siempre el ambiente interior va a estar más caliente. Claro. ¿No? Nosotros, por ejemplo, en Salta no nos pasa, y salvo algunos días excepcionales de mucho frío, pero qué sé yo, a las 3 de la tarde podemos tener, a ver, ayúdame Marcelo, 25 grados, 24 grados, algunos días de invierno. Sí, entonces, sí, por ahí. Bueno, a ver... También Rosario. Para Rosario ya no está, dice Miguel. Todo el mapita me piden acá. Vamos a tener que hacer un estudio de toda
Argentina y mandar el mapa. Sí, Rosario, a ver, Rosario. Ya que estamos, lo hacemos para todo el país y Claro. hacemos el paper. Rosario, Miguel. ¿Has tenido alguna experiencia con los Malcuaf? Esas creo que son las torres de viento, las chimeneas, digamos. Nosotros no hemos utilizado, no tenemos medidas hechas con chimenea. Treleu también agrega Marcelo. Treleu. Bien, Florencia. No, Bien, con torres pues. de viento yo en particular no conozco, Marcelo, quizás vos sabés alguna experiencia acá. Yo la verdad que no tuve experiencia con eso. Bueno, ya creo que está más o menos todo contestado. No sé si les parece, si vamos cerrando. La vez que viene, la próxima reunión, la próxima charla, va a ser la semana que viene, donde va a ser la última charla donde vamos a tratar un poco de lo que va a ocurrir, o lo que puede llegar a ocurrir en caso de un cambio climático que se viene. Es decir, todo esto que estamos hablando ahora, posiblemente muchas cosas vamos a tenerlas que prever en el futuro, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso es todo. No sé si quieres agregar algo más, Silvana o Marcelo, y si no, lo damos por terminado. No, Sí, por mi parte. Yo creo que con esto cerramos lo que son las estrategias, una introducción a las estrategias. Siempre decimos que es como un primer pantallazo, una primera aproximación al tema, y queríamos cerrar el webinar con alguna visión de qué es lo que va a pasar de acá a futuro y cómo tenemos que diseñar de acá a futuro estas mismas estrategias, si van a servir, si se aplican, si hay que modificarlas, ¿no? Teniendo en cuenta que las viviendas tienen un ciclo de vida de por lo menos 50 años, ¿no?